El ejercicio que vamos a resolver a continuación es utilizando una PT100. En este caso, la resistencia es prácticamente una relación lineal. Tenemos una resistencia de 100 ohmios, es decir, la PT100 quiere decir que tenemos la R0 de 100. Aquí tenemos normalmente una variación de temperatura, hemos puesto T, pero podríamos indicar que esto es la variación de temperatura respecto a la temperatura a la que se ha medido estos 100, que normalmente es 0, con lo cual esto es T menos T0, donde T0 son 0 grados centígrados. Hay quien esto lo refiere a grados Kelvin, sobre todo por el valor del alfa, que se puede dar en ohmios partido grado Kelvin o grados centígrados, pero fijaros que si hacemos una resta, si tenemos por ejemplo 50 grados centígrados más 273 menos la referencia de los 0 grados más 273, lo que tenemos en realidad es que la parte del 273 la podemos obviar, con lo cual podemos trabajar directamente con grados centígrados. Ahora bien, ojo, que normalmente la temperatura que se ha utilizado en todas las resistencias que varían con la temperatura, en ETC, PTC, son en grados Kelvin. O sea que ante la duda, si lo pones en grados Kelvin, no os tiene que dar ningún problema. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer que es, pues tenemos que ver en VA, en la salida del primero operacional, qué es lo que tenemos. Bien, es un inversor, ¿vale? Entramos por la pata negativa, la positiva está masa, con lo cual tenemos que la relación es menos RT partido la RX, y esto por la VX, que vale 5 voltios. Bien, de aquí, como nos dicen ya la variación de temperaturas que queremos, podríamos calcular a menos 200 grados centígrados y a 200 grados centígrados lo que vale la R de menos 200 y la resistencia de la PT100 a 200 grados centígrados. Vamos a poner a RT como que es la resistencia que varía con la temperatura. Vale, en este caso, las resistencias varían entre 23 y 177 respectivamente a menos 200 y 200. Bien, y si a su vez calculamos la VA, en este caso nos movemos entre menos 0,023 y menos 0,177 voltios. Bien, aquí hay que pararse a hacer un pequeño razonamiento para acabar de entender el ejercicio. Tenemos dos valores de tensión que están en un inversor y que cuando pasen por el segundo inversor lo que van a hacer es cambiar de tensión. Es decir, después del segundo inversor cambiarán su signo. Si tuviéramos una ganancia unitaria, básicamente nos moveríamos entre que el menos 0,177 se convierte en el número más grande y el 0,023 en el más pequeño. Claro, cuando estamos en la recta de números reales, cuando son negativos es más pequeño el menos 0,177, pero cuando lo pasamos a positivo no es así, ¿vale? Con lo cual no tenemos que perder nunca el oremos. Este 0,177 equivale a los 200 grados que teníamos y el 0,023 a los menos 200. ¿Qué es lo que queremos? Pues pasar a un nivel donde el 0,177, que no es tal, se conviertan en menos 2 y más 2. Es decir, este de aquí queremos que se convierta en un menos 2 y el 0,023 se convierta en un 2. Si ponemos las temperaturas lo veremos más claro. 0,023 viene de menos 200 grados y estos los queremos transformar, como hemos dicho, a más 2 voltios y menos 2 voltios. ¿Vale? Fijémonos en las relaciones. ¿Vale? Sabemos que van a cambiar, pero pasado el inversor haremos esta operación. Bien, pongamos que nos va a dar la salida VO. VO nos va a dar que es un inversor que va a afectar a la A y a la B, es decir, que va a salir menos RF partido R1
por VA y menos RF partido R2 por VREF, que no la sabemos tampoco. Lo que tenemos claro es que tenemos dos valores de VA, tenemos una VA1 y una VA2. Si las marcamos 1 y 2, ¿vale? Tendremos una VO para la VA1 y una VO2 para la VA2, que es menos RF partido R1 y menos RF, que es constante, R2 VREF. Y tenemos este sistema de ecuaciones. Bien, lo que sabemos es que en cada caso de ellos, una se va a convertir el VO1 y el VO2, se va a convertir una en el 2 y el otro en el menos 2. El VA1, que es el menos 0,023, se va a convertir en menos 2 voltios y el otro se va a convertir en 2 voltios. ¿Vale? Sigamos en todo momento qué es lo que tenemos. El VA2 es el menos 0,177, que equivale a los 2 voltios que buscamos. Y el VA1 es el menos 0,023, que equivale a menos 200, que equivale a menos 2. Luego estas son las dos ecuaciones que tenemos. ¿Qué podemos hacer con ellas? Como tenemos muchas incógnitas, pero la segunda parte es la misma, lo que podemos hacer es restar ambas ecuaciones. Para que nos quede un número más interesante, vamos a hacer la segunda, que es positiva, le vamos a restar la primera. De esa manera, al lado izquierdo del igual tendremos un 4, 2 menos menos 2, y luego por otro lado ya nos quedarán las ecuaciones como la 2 menos RF partido R1 por VA2 y más, porque resta la de arriba, luego quedará positivo RF partido R1 por VA1. Bien, esto lo hemos pasado al octave, vamos a comentar ahora el código y vamos a ver cómo seguimos desde aquí. Vamos a ir comentando ya los resultados para saber en todo momento dónde nos situamos. Es decir, aquí tenemos la T, que tiene dos valores, la RT, que adopta dos valores, y la VA, que adopta dos valores. Luego este es el 1 y este será el 2. Como lo haremos vectoriales, porque se han cargado como vectores, fijémonos que lo que hemos hecho que es decir que el de menos 0,023, que es el VA1 y el VA2, ¿vale? Serán los que se convierten directamente, respectivamente, en 2 y menos 2. Hemos trasladado aquí el valor que teníamos, ¿vale? Y comprobamos que es el correcto. Ojo que hemos tenido que cambiar durante el proceso estos signos, ¿vale? Porque no correspondían a lo que era. Está bien despejada la ecuación, antes el más y el menos estaban cambiados, ya está corregido, y observar que esta es la ecuación que teníamos antes, es decir, la que resta es la VA2 y la positiva VA1, esto es correcto. Bien, en ese caso, ¿qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos que la R1 ya tenemos un valor para esa R1. Bien, a partir de ahí lo que podemos hacer que es calcular la VO1 en función de este valor de R1 y vemos que la VO1 se mueve entre ¿qué valores? Entre 0,5974 y 4,5974. Es decir, de momento no están centrados en el menos 2 y en el 2. ¿Qué nos ayudará a que esto se centre? Acordaros que esto es un restador, es decir, nos falta la otra parte de la VO, que es la que depende de la tensión de referencia, que todavía no hemos elegido cuánto vale, como tampoco la resistencia. Lo que vamos a hacer que es, para que quede centrado, lo que vamos a hacer es calcular el valor medio de estos dos valores, ¿vale? Para restárselo. Es decir, si yo a dos números, por ejemplo, estoy entre 1 y 3, y yo quiero que esto quede centrado en el 0, lo que hago que es, pues calculo el valor medio, que sería 3 más 1, 4, entre 2 es 2, y se lo resto al 3, le resto 2 y me da 1, y al 1 le resto 2 y me da menos 1. Y de esa manera he pasado
de unos valores que van de 1 a 3 a algo que está centrado en el 0. Pues tenemos que hacer lo propio. Al VO1 tenemos que sumar el 4,59 y el 0,59, que es esta suma que hacemos aquí, valor MIDS, suma de las VO es esta parte, lo dividimos entre 2 y ahora lo que hacemos es sumárselo. Entonces nos damos un valor cualquiera al VREF y se lo aplicamos al valor que tenemos que sumar. Acordaros que nos falta este segundo término. Luego, este es el valor, ¿vale?, que le tenemos que restar o sumar a cada uno de ellos. Bien, pues al valor medio 2,59, la referencia es 5, teniendo en cuenta la resistencia que tenemos que calcular, pues obtenemos la R2 para que nos dé esa tensión con la que 2,59 se la puede restar al 0,59 y al 4,59. ¿Vale? Es decir, esta de aquí, es todo este cálculo de aquí, me tiene que dar los 2,5974. ¿Vale? Porque estos son los valores entre los que nos movemos, el 0,59 y el 4,59. Y ya obtenemos R2 y lo último que hemos hecho es simplemente una comprobación, ¿vale?, que es esta comprobación del final para ver que todo era correcto.